iniciar con este tema. Calor sensible y calor latente. El calor sensible únicamente es un cambio de temperatura. Únicamente es un cambio de temperatura en la sustancia. Entonces, calor sensible es un cambio de temperatura en la sustancia sin que ésta presente un cambio en su estructura molecular. Es decir, calentamos agua. Después del calentamiento sigue siendo agua. No existe un cambio. ¿Estamos? La estructura molecular del agua sigue siendo la misma. Lo único que cambió fue la temperatura. En cambio, en el calor latente, ya existe una transformación, ya existe un cambio. Por ejemplo, calientas agua, al calentar el agua puede pasar a forma de vapor. ¿Estamos? Entonces ahí ya está existiendo un cambio en lo que es la estructura molecular del agua. Pasa de líquido a vapor. Entonces eso es el calor latente. Es el que provoca un cambio en la sustancia, y el calor sensible únicamente genera un cambio en la temperatura, pero la sustancia se mantiene igual. ¿Estamos? Entonces el calor latente únicamente genera un cambio de fase Ahora, ¿cómo vamos a calcular lo que es el calor sensible? El calor sensible se va a representar con Q subíndice S, y va a ser igual a la masa de la sustancia por C subíndice P, donde C subíndice P es el calor específico. A presión constante, M habíamos dicho que era la masa de la sustancia. Ahora aquí vamos a multiplicar por delta de T. Delta de T, pues ya sabemos que es el cambio de temperatura. Y con esta formulita estaríamos encontrando lo que es el calor sensible. Nos vamos a... Este C subíndice P son los calores específicos que vienen en la tabla que ya te había enviado, Abigail. ¿Estamos? Por ejemplo, teníamos
el calor específico del agua, que es H2O, que era una caloría entre gramo por centígrado. Teníamos también el calor específico del aluminio, que es 0.215 calorías entre gramos por centígrado. Y pues ya habíamos dicho que delta de T no es más que la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, vamos con el calor latente. El calor latente se va a representar con Q subíndice L. Y esto va a ser igual a la masa de la sustancia por lambda. Ahorita te explico qué es lambda. Esta letra significa lambda. Y lambda es el coeficiente, ya sea de fusión, es el coeficiente de fusión o de vaporización de una sustancia. ¿Estamos? Ahorita cuando hagamos ejemplos, esto va a quedar claro. Por ejemplo, tenemos el lambda de fusión. Mira, aquí te voy a poner lambda, esto es lambda, y no es más que un coeficiente de fusión. Puede ser de fusión o puede ser de vaporización. Vamos a tener el lambda, por ejemplo, de fusión del agua, que es 80 calorías entre gramos. Tenemos el lambda de vapor del agua, por ejemplo, es 540 calorías por gramo. Y tenemos el lambda de fusión del aluminio, que son 85 calorías por gramo. Esos son ejemplos únicamente de los lambda. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí, Abigail? Ok. Ahora voy a dibujarte un diagrama que nos va a servir para resolver un problema. Este diagrama es un diagrama temperatura-entalpía o calor, ¿sí? Porque la entalpía es lo mismo que el calor. Diagrama temperatura, entalpía. Acá vamos a tener una escala que va desde menos 60. Aquí tenemos menos 60. Después vamos a tener menos 40. Después vamos a tener menos 20. Después vamos a tener 0. Vamos a tener 20.
vamos a tener 40, vamos a tener 60, vamos a tener 80, vamos a tener 100, vamos a tener 120 y vamos a tener 140. Y en el eje horizontal vamos a tener lo que es el calor. Esta parte te va a marcar el calor, la cantidad de calor. Entonces, mira, este gráfico viene más o menos así, de menos 40 a 0. Nos damos cuenta aquí el calor aumentó fue aumentando. Estamos de una temperatura que va desde menos 40 a 0. Esta es la temperatura. Esto de aquí es la temperatura. Y esto de acá es el calor o entalpía. Entonces, de menos 40 a una temperatura 0, tenemos lo que es el hielo, ¿sí? En estado sólido. Esto de aquí que está en este vasito es hielo. Y nos encontramos que el hielo, pues es un sólido. En una temperatura de menos 4 a 0. Entonces, si tú aumentas la temperatura de menos 4 a 0, el hielo va a seguir siendo hielo. No hay un cambio en su estructura molecular. Por lo tanto, de menos 4 a 0 tenemos un calor, se le suministró calor sensible. Ahora, vamos a tener un calor latente a temperatura constante. Esto de aquí es un calor latente. ¿Por qué un calor latente? Porque se le suministró calor. Tenemos en este punto el vaso de hielo. Aquí está el vaso de hielo en su estado sólido. Entonces, se le suministró calor y pasó de sólido a líquido. Y esto se llevó a temperatura constante. Entonces, aquí ya estamos en estado líquido. Pasamos de sólido a líquido. Ahí está. Entonces, como pasamos de sólido a líquido, lo que está sucediendo es que tenemos
un calor, en esta parte tenemos un calor latente. ¿Por qué? Porque ya existió un cambio en la estructura molecular del hielo. Pasó de sólido a líquido. Ahora, de una temperatura de 0 grados, cuando nuestra sustancia se encuentra en estado líquido, que es esta parte, se le va a suministrar un cambio en la temperatura y ahora va a subir de 0 a 100 grados centígrados. Va a subir de 0 a 100 grados centígrados. Ahí está. Aquí nos encontramos a 100 grados centígrados. Entonces, este calor que se le suministró en esta parte va a ser un calor sensible. Porque le suministramos calor, pero en esta etapa vamos a seguir teniendo líquido. Vamos a seguir teniendo líquido. Entonces, como el estado de la sustancia se mantiene igual en líquido, estamos hablando de un calor sensible. O sea, 100 grados centígrados llegamos a un estado líquido. Ahora, nos mantenemos a una temperatura constante y ahora pasamos de líquido a vapor. En este punto pasamos de líquido a vapor. Esto de aquí es vapor, líquido a gas o vapor. Hasta este punto. Gas. Vamos a poner la G de gas. Entonces, esto es, aquí se le suministró calor latente o sensible, Abigail. Ajá, calor latente. ¿Por qué? Existe un cambio en la estructura molecular de la sustancia. Pasamos de líquido a gas. Entonces aquí tenemos un calor latente. Y por último, de 100 grados centígrados vamos a subir a 120 grados. Sí, a 120. Vamos a subir a 120 grados centígrados. Entonces, si aquí tenemos gas, acá vamos a tener gas. Entonces aquí se le suministra un calor sensible. ¿Dónde crees que estamos usando la mayor cantidad de calor? ¿Dónde crees tú, Abigail, que estemos usando la mayor cantidad de calor? Exactamente, cuando se pasa de líquido a gas.
Por eso sus procesos son muy costosos. Muy bien, ahora vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Dice calcular el calor para pasar 2 kilogramos de hielo que al final pues es agua, es H2O, de menos 40 grados centígrados, a 120 grados centígrados. Me están pidiendo calcular el calor total que necesitamos para pasar 2 kilogramos de hielo de menos 40 centígrados a 120 grados centígrados. Entonces tenemos que calcular este calor sensible que vamos a llamar Q1. Tenemos que calcular este calor latente que vamos a llamar Q2. Tenemos que calcular este calor sensible que vamos a llamar Q3. Tenemos que calcular este calor latente que vamos a llamar Q4. Y tenemos que calcular este calor sensible que es Q5. Entonces, es el calor que necesitamos para pasar de menos 40 grados ¿a qué? A 120. A 120 grados centígrados. ¿Estamos? Ok. Muy bien. Entonces, Q1 es un calor sensible y habíamos dicho que el calor sensible se calcula con la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por el cambio de temperatura. Q2 es un calor latente. Entonces vamos a usar la masa por lambda. Q3 es igual a un calor sensible. Vamos a usar esta misma fórmula, la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Q4 es un calor latente. Vamos a utilizar masa por lambda. Y Q5 es un calor sensible. Vamos a utilizar masa por calor específico por delta de T. Ahí está. Entonces, el calor total para pasar de menos 40 a 120 va a ser Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí en esta parte, como estamos hablando de hielo, en esta parte, en la parte de Q1, como estamos hablando de hielo,
Lo que vamos a usar es el calor específico del hielo. Calor específico del hielo. Que es igual a 0.5 calorías entre gramo por centígrado. Entonces, ¿cómo me quedaría Q1? Me quedaría la masa de la sustancia. La masa ya no la da el problema, son 2 kilogramos. Entonces 2 kilogramos se tiene que pasar a gramos. Un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces aquí 2 por 1000 sería 2000 gramos y kilogramo con kilogramo se cancela. Entonces me quedaría la masa que serían 2000 gramos. El calor específico, como estamos en una zona donde nuestra sustancia es hielo, entonces tenemos que ir a la tablita de los calores específicos y buscar el calor específico del hielo, que es 0.5 calorías por gramo por centígrado. 0.5 calorías por gramo por centígrado. Y el cambio de temperatura, pasamos de menos 40 grados a 0 grados. Entonces, la temperatura, cambio de temperatura habíamos dicho que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces aquí, temperatura final, ¿quién es? Es 0 grados. 0 grados. Colocamos el menos y temperatura inicial sería menos 40. Menos 40 grados. Y esto va a ser igual a menos por menos nos va a dar más. Por 40 nos va a dar 40 grados centígrados. Aquí serían 40 grados centígrados. ¿Cuánto te da esa multiplicación, Abigail? Aquí gramos con gramos se va, centígrados con centígrados se va. ¿Cuánto te da eso, Abigail? 2000 por 0.5 por 40. 40.000 calorías. Muy bien. 40.000 calorías. Ahora, vamos a calcular Q2. Esa masa se mantiene igual, 2000 gramos. Y este lambda va a ser el lambda del cambio de fusión de sólido a líquido. Que es 80 calorías entre gramos. Aquí vamos a usar el lambda de fusión de 80 calorías por gramo. Estos lambda también vienen en tablas. ¿Estamos? Más adelante te voy a pasar esas tablas. Entonces aquí nos quedaría multiplicar por 80 calorías por gramo. Igual, gramo con gramo se va. ¿Y 2000 por 80, Abigail?
Ajá, 160.000 calorías. Ahora, Q3. Aquí estamos en Q3. En Q3 es un calor sensible. Entonces, el calor específico sería el de ¿qué, Abigail? ¿Qué es usted? Del agua, exactamente. Sería calor específico del agua, que es igual a una caloría por gramo por centígrado. Entonces nos quedaría la masa, que va a ser siempre la misma, 2000 gramos, el calor específico del agua, que sería una caloría entre gramo por centígrado, y el cambio en la temperatura. Cambio en la temperatura. ¿Cuál es el cambio en la temperatura? Pasamos de cero, ¿sí? Aquí estamos en 0 grados centígrados. ¿A qué? A 100, ¿sí? Acá estamos en 100. Entonces esta es la temperatura inicial y esta es la temperatura final. Entonces ese delta de T sería temperatura inicial final menos temperatura inicial. Temperatura final, pues son los 100 grados. Y temperatura inicial, pues son los 0 grados. Y 100 menos 0 son 100 grados centígrados. Entonces, aquí, en esta parte, estamos hablando de 100 grados centígrados. ¿Y esto cuánto nos da, Abigail? Aquí gramo con gramo se cancela, centígrado con centígrado se cancela y nos quedaría únicamente 2000 por 1 por 100. 200.000 calorías. Muy bien. Ahora Q4. Q4 ya es esta zona que está aquí. ¿Estamos? Donde el calor latente se mantiene a temperatura constante. Si te puedes dar cuenta, siempre el calor latente se va a dar a temperatura constante. Aquí tenemos una temperatura constante de 0 grados. Y acá tenemos una temperatura constante de 100 grados. Entonces ahora tenemos que usar el lambda para el cambio de líquido a gas. Y ese lambda sería el lambda de vaporización, porque estamos pasando de líquido a gas, que sería, mira acá te lo voy a poner, lambda de vaporización es igual a 540 calorías entre gramos. Entonces reemplazas únicamente aquí 540, perdona, serían 2000 gramos por 540 calorías por gramo. ¿Cuánto te da eso, Abigail? Gramo con gramo se va. 2000 por 540. 1.080.000. Aquí te va a dar 1.080.000 calorías. 1.080.000 calorías. Y ya para terminar, vamos a calcular
lo que es la parte del calor sensible, que es Q5, esta. Como no hay un cambio en la estructura, vamos a usar un calor sensible. Entonces, esto va a ser igual a 2000 gramos por el calor específico de quién. Estamos con una sustancia que es gas, entonces sería el calor específico del vapor. El calor específico del vapor es igual a 0,5 calorías entre gramo por centígrado. Entonces reemplazas aquí 0,5 calorías entre gramo por centígrado. Por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura va de... El inicial es 100, ¿estamos? Y el final es 120. Entonces sería... El cambio de temperatura sería 120 menos 100, que es 20. Entonces aquí vas a poner 20. Aquí vas a multiplicar por 20 grados centígrados. ¿Cuánto te da eso, Abigail? Este centígrado con este se cancela, este con este se cancela. Nos daría 2000, 2000 por 0,5 por 20, 20,000. 20,000 calorías. Entonces ya el calor total para pasar de menos 40 a 140 grados centígrados es la suma de todos estos calores. Calor total. Súmalos, Abigail. Son 40,000. Q1 es 40,000. Más Q2 es 160,000, ¿verdad? Nos había dado 160,000. Más 200,000. Nos da 6,401,300,000.
Bueno, Abigail, mira, el Q total tiene que ser igual al Q1, que son 4000. No, son 40.000, perdón. Más el Q2, que son 160.000. Q3, que son 200.000. Q4, que son 1.080.000. Más 200.000. Y el Q total te tiene que dar 150, 1.500.000. Checa las operaciones, pero el proceso está bien. Checa todo bien. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, Abigail? Ok, muy bien. A ver, vamos al libro. Página 350. A ver, a ver. Mira, te voy a... Dejé mi celular. Dame un segundo, ahorita. Seguimos. Te voy a dar los lambdas de fusión y los lambdas de vaporización de diferentes sustancias. ¿Sí? Mira, te voy a dar la tabla. Acá vas a poner lo que es calores de fusión, calores de fusión y calores de vaporización de diversas sustancias. De esta no te envío foto porque la estoy modificando para no confundirte. Muy bien. Pues aquí vas a tener lo que es la sustancia.
en la primera columna. En la segunda columna vas a tener lo que es el punto de fusión. Vas a tener el punto de fusión, que se va a dar en grados centígrados. En la tercera columna ya viene lo que es el calor de fusión. Que el calor de fusión no es más que el lambda, el famoso lambda. Entonces, este calor de fusión se va a dividir en dos tipos de unidades. Vamos a tener joules entre kilogramo, o te lo pueden dar en calorías entre gramo. Ya en la cuarta columna vamos a tener el punto de ebullición, que también está dado en grados centígrados. Y vamos a tener en la quinta columna lo que es el calor de vaporización, que es el lambda de vaporización. Y este igual se va a dividir en dos columnas, que es joule entre kilogramo y caloría entre gramo. Vamos con la primera sustancia. La primera sustancia pues es el alcohol etílico. Tiene un punto de fusión de menos 117.3. Tiene un calor de fusión en joules entre kilogramo de 104 por 10 a la 3. Y uno de 24.9 de que está en calorías por gramo y va a tener un punto de ebullición de 78.5 y va a tener un calor de vaporización de 854 punto por 10 a la 3, pero en joules entre kilogramos, y acá vas a tener uno de 204. La siguiente sustancia pues es el amoníaco. Punto de fusión del amoníaco son menos 75. Calor de fusión en joules entre kilogramo de 452 por 10 a la 3. Y en calorías entre gramo es de 108.1. Y el punto de ebullición es de menos 33.3. Y calor de vaporización en joules entre kilogramo es de 1370 por 10 a la 3. Y en calorías entre gramo es de 327. El cobre
tiene un punto de fusión de 1080, un calor de fusión en joules entre kilogramo de 134 por 10 a la 3, un calor, calor de fusión en calorías entre gramo de 32 y un punto de ebullición de 2870 y va a tener un calor de vaporización de 4730 por 10 a la 3 y un calor de vaporización en calorías entre gramo de 1130. Muy bien, con estos tres es suficiente para haber entendido esta tabla, cómo va conformada. Te voy a enviar foto, Abigail. ¿Estamos? Del resto. Eso que te expliqué nada más es para que supieras interpretarla. Ahora, Abigail, ¿qué es el punto de fusión para ti? Sí, sí es temperatura. Mira, el punto de fusión, esto de aquí que te están dando aquí, es el punto donde se cambia de estado sólido a líquido. ¿Estamos? Es la temperatura, esta columna es la temperatura a la cual estas sustancias cambian de estado sólido a estado líquido. ¿Estamos? Y el punto de ebullición, ¿qué es para ti, Abigail? Ajá, exactamente. Entonces, con esta tabla, Abigail, con esta tabla, nosotros lo que vamos a hacer es crear el diagrama de temperatura entalpía que te mostré en el problema que hicimos. ¿Estamos? Solo con esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces, mira, por ejemplo, te voy a enviar una imagen.
de aquí de un problema. Mira, Abigail, en la parte donde dice temperatura, tenemos ese diagrama corresponde al agua. Entonces, el punto de fusión del agua es 0. ¿Estamos? Y el punto de ebullición del agua es 100. Esos se encuentran sobre la línea que es vertical. ¿De acuerdo? Y ahí podemos observar que en 0 pasa de sólido a líquido, de hielo a agua. Y acá podemos observar que a los 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición, pasa de agua a vapor. ¿De acuerdo? Entonces, únicamente necesitamos esta tablita para realizar esos diagramas de calor, de temperatura entalpía o temperatura calor. ¿Estamos? Mañana hacemos otro ejemplo, Abigail, para que esto quede más claro. ¿Cómo ves? O mira, tú te lo vas a llevar de tarea y mañana lo checamos. El problema dice lo siguiente, ¿qué cantidad de calor se necesita para transformar $20 de hielo a menos 25 grados en vapor a 120 grados centígrados? Realiza ese problema, llévatelo de tarea, Abigail. La respuesta es 62.1 kilojoules. Sigue el mismo procedimiento que hicimos en el problema que vimos hoy. ¿Estamos? Muy bien, Abigail. Entonces nos vemos el día de mañana. Buenas noches. ¿Mañana quieres seguir con física o quieres seguir con matemáticas? Ok, bueno, bien. Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana.